Haruka había intentado recibir todo lo que el grupo de estudiantes podía sacar, intentando sacar su poder mientras los lastimaba a un punto que no los matara. Trabajo delicado que requería el mayor cuidado. Su ira, sed de sangre, incluso cualquier movimiento milagroso que pudieran sacar, ella los recibió todos y los aplastó. Así es como Makoto lo vio, pero lo retrasó lo suficiente para que Makoto finalmente pudiera intervenir. Pero fue esta conducta la que haría que Makoto tuviera una sospecha, la cual le haría cuestionarse de qué manera debería actuar en esta pelea. Haruka, ¿tú en qué momento pudo ocurrir? ¿Cuando peleaste con Lime y Levi? ¿Cuando peleaste con los estudiantes? ¿O incluso cuando mataste a todas esas personas, incluso a Kougetsu? Justamente antes de que Haruka se encontrara con los estudiantes, ella se había visto interceptada por el grupo de Kougetsu. Y a pesar de los intentos de los soldados, todos, incluyendo al general, fueron asesinados. En el momento que Makoto llegaría a la escena, podía ver el baño de sangre que se había desencadenado en ese lugar. Fue gracias al nuevo poder de Tomoe, que ahora le permite interferir con los límites de la vida y la muerte, que fueron capaces todavía de revivir a todos aquellos que habían caído en la batalla. Y una vez que levantaron a las tropas, hicieron que cooperaran con ellos. Pero a Makoto aún así el tiempo en lo que Haruka actuó, hasta el momento en el que se le encontraba, no cuadraba. Y sobre todo, en el breve intercambio en el que Makoto llegó para detener a Izumo, él ya había clavado una aguja dentro de Haruka, pero esta no tuvo efecto. Makoto utilizaría su Kai para recopilar información de Haruka, pero logrando presentir lo que Makoto estaba haciendo, ella deliberadamente revelaría su secreto. Es una habilidad llamada Alas del Santo. Es debido a ella que pelear no me trae nada más que aburrimiento. Debe ser un poder de los antiguos sabios, que se activa en el momento que se recibe una cierta cantidad de daño o un efecto que llegue a atentar en contra tu vida. Y por si fuera poco, después de ser activada, todo el daño será curado y te dará una resistencia permanente en contra de ese ataque. Realmente es un poder increíble. Haruka admitiría lo aterrador que es la habilidad de investigación de Makoto, confirmando que todo lo que él dijo es correcto. En ese momento, Izumo y los demás estudiantes estaban despertando, y al escuchar aquel poder que posee Haruka, solamente podían llamarlo hacer trampa. Con solo darles un vistazo, Makoto pudo comprender mejor las intenciones de Shiki de haber traído a los estudiantes en este lugar. La mirada que tenían, el crecimiento que habían tenido en este corto lapso de tiempo, era increíble. Y entonces, ¿qué harás ahora? Aquella aguja misteriosa ya no tendrá efecto en mí. Aunque debo admitir que es la primera vez que las alas del santo se activan con un solo ataque. Por supuesto, voy a incapacitarte. Incapacitarme. Mientras más muevo mis armas, más fuerte me vuelvo. Con solo recibir un ataque, gano resistencia contra él. Puede que no pueda utilizar magia demasiado grande, pero puedo invocar monstruos de distintas habilidades. Puede que no haya nadie en el mundo que pueda enfrentarme directamente. Y aún así, ¿estás seguro de tus palabras? En realidad, estaba pensando un poco de ello. Me preguntaba si acaso tú y yo éramos similares, pero parece que estaba equivocado. Dijiste que te habías aburrido, ¿no es verdad? En ese caso, para demostrarte mi gratitud por haber estimulado el crecimiento de mis estudiantes, me aseguraré de que tu última pelea sea cuando menos satisfactoria. En ese instante, Haruka, con una mirada completamente afilada, se pondría en posición apuntando sus armas directamente hacia Makoto, pero Makoto, sin dar mayor interés a ello, pronunciaría el nombre de Haruka. En el momento que ella daría su respuesta, Makoto ya estaba enfrente de ella y ya había clavado una segunda aguja directamente en su pecho. Nunca llegué a pensar que las peleas eran algo divertido, incluso las peleas de entrenamiento. Solamente las hago
porque son algo necesario. Ya sea que salga herido o no, aunque sea una victoria completa o una derrota aplastante, no me importa. No siento valor en aquella batalla. Honestamente, dentro de mí solo hay un sentimiento de lo que es necesario y lo que no lo es. Haruka estaba completamente agitada. No podía comprender cómo Makoto había logrado utilizar una nueva aguja dentro de ella, si se supone que ya tenía resistencia a ella. ¿Acaso esas son tus palabras como guerrero? ¿Es una broma? Este simplemente es un regalo de despedida. Si lo que buscas es sentir algo a partir de la victoria o la derrota, es posible todavía que encuentres algo de valor en la lucha. En ese instante, la aguja de Makoto nuevamente había desaparecido. La habilidad de Haruka había sido activada nuevamente. Pero para Makoto esto no era un mayor problema. Crearía una aguja que tenga las mismas características pero cambiando el elemento. Haruka en ese instante intentaría tomar distancia, pero Makoto rápidamente cambiaría el color de su traje al color rojo, acelerando por completo, superando la velocidad de Haruka, clavando una tercera aguja. Pero nuevamente Haruka, aprovechando su habilidad, intentaría tomar este punto para atacar a Makoto, pero de forma increíble. Aquellos ataques que difícilmente podían ser vistos por los demás, ahora Makoto había sido capaz de frenar esos ataques agarrando las armas de su base, superando por completo a Haruka. Haruka no podía creerlo, era la primera vez que mostraba tanto desconcierto en una pelea. Me pregunto si podrás conseguir inmunidad completa si fueras golpeada por ataques físicos. En ese instante, Makoto comenzaría a golpear a Haruka con su armadura de maná, apuntando hacia arriba, lanzándola por los cielos. De hecho, parecía que Makoto estaba intentando reproducir el ataque que sus estudiantes intentaron lanzarle a Haruka. En ese instante, Makoto vería como la figura de Haruka que había salido volando por los aires desaparecería en ese instante, activando otra de sus habilidades heredadas por los sabios, Bestia de Guerra. Utilizando los edificios alrededor como puntos de apoyo, Haruka iría a una velocidad increíble en dirección de Makoto. Incluso, Haruka invocaría una bestia para que poseyera su arma y ella pudiera ganar aún más velocidad. Aunque Haruka mencionaba que era imposible de esquivar, Makoto todavía veía espacio para evadir. Haciendo un sutil movimiento, iría entre la intersección de las dos Naginatas, pero Haruka había tomado esto en cuenta y combinaría ambas en ese instante para atacar directamente hacia Makoto. El lugar de la armadura mágica que impactó con la Naginata habría desaparecido por completo, pero Makoto nuevamente aprovecharía para tomar el arma de Haruka, y en ese instante Makoto simplemente clavaría otra aguja en el hombro de Haruka, siendo lanzada nuevamente en dirección al suelo. Pero Haruka nuevamente saldría de aquella cortina de polvo que se había creado, incluso sombras comenzarían a aparecer. Ella había hecho una nueva invocación. Aterrador, realmente eres un monstruo aterrador, Makoto. Pero aún así yo no perderé. Poco a poco las alas del santo recordarán todas tus habilidades y en ese momento estarás postrándote enfrente mío. Si eso es lo que piensas, la inmortalidad no será suficiente para poder ganar en contra mía. Pero después de esos intercambios, Makoto lo tenía claro. Él ya estaba seguro de ello. Si Haruka realmente estuviera bajo el encanto de Tomoki, todos sus estudiantes ya habrían sido asesinados en cuestión de segundos, por lo que era claro que Haruka, de alguna manera, en algún momento durante todas estas peleas, fue capaz de deshacer el encanto de Tomoki por su cuenta, por lo que Makoto veía las intenciones de Haruka de otra manera. Pero la pelea continuaba. Ella continuaría convocando distintos tipos de monstruos, desde el tipo oriental al tipo occidental, algunos que flotaban en el aire, otros que se ocultaban en las sombras, o incluso monstruos especializados en elementos. Para este punto, Tomoe y Mie igualmente habrían llegado a la escena, y habrían atendido las heridas de los estudiantes, Iroha y sus guardaespaldas, y estarían protegiéndolos mientras ven atentamente la pelea de Makoto. Era claro
que no tenían intención de intervenir, o más bien no lo veían necesario. Para este punto, Makoto ya comprendía la mayoría de las habilidades de todas las criaturas que Haruka había invocado, y el tiempo que toma volver a invocarlas de ser necesario, y por ende ya sabía la manera más precisa de poder lidiar con ellas. Y sobre todo, Makoto ya se había dado cuenta que las alas del santo estaban a punto de alcanzar su límite, y probablemente Haruka esté dándose cuenta de esto igualmente. Ella estaba siendo acorralada. La única opción que le quedaba era la llegada del ejército que habían preparado, pero en ese momento Makoto se daría cuenta y después sería confirmado por Rokuya que aquel ejército había sido completamente detenido. Rokuya había utilizado una de las habilidades especiales que tiene, una que él mismo admite que le tomó alrededor de 100 años aprender a dominarla. Era su carta trampa en temas de guerra, conocido como Dios de la Guerra. Esto permitía crear alrededor de 80,000 copias de Rokuya, aunque cada una tendría 1/10 de su poder por lo menos. Era verdad que contra la compañía Kusunoha, este poder no sacaba ni un mérito para ellos, pero en términos tácticos y a lo largo de los años, era claramente un excelente ataque que podía dar la vuelta a cualquier campo de batalla, aunque le tomaría 10 días el poder volver a utilizarla. Y de esa manera, Rokuya le confirmaría a Makoto que la situación afuera de la ciudad ya está controlada, y con ello, Makoto ya se daría cuenta que la habilidad de Haruka solo podría soportar 1 o 2 agujas más, es decir, Makoto como si nada estaba presionando la habilidad de Haruka hasta llegar a su límite. Prácticamente, Makoto ya había derrotado a Haruka una gran cantidad de veces. De hecho, incluso se estaba cansando de ver la forma en la que reaccionaba su habilidad una y otra vez. Era curioso, tal como Haruka había hecho con sus estudiantes, ahora ella se encontraba en la misma posición. Makoto deliberadamente solamente le hacía el daño necesario, con ella despertando nuevas habilidades, nuevas combinaciones de ataque, pero sin importar lo que hiciera, Makoto aplastaba todos aquellos ataques. Si hay algo más que quieras hacer, adelante. No haré contraataques y tampoco lucharé de vuelta. Haruka utilizaría de todo: espacios cerrados para bloquear los sentidos de Makoto, ataques antimagia, incluso absorbería un poco del maná de Makoto, algo que particularmente molestaría a Mio. Y Haruka invocaría a una típica criatura sobrenatural japonesa, algo que emocionaría igualmente a Tomoe, pues ella siempre tuvo curiosidad por este tipo de criaturas del folclore japonés. En ese momento, 3 grandes esqueletos con una aura púrpura claramente peligrosa rodearían a Makoto. Uno comenzaría a sujetarlo mientras los otros frenéticamente comenzarían a atacar a Makoto, pero para Makoto ninguno de sus ataques representaba peligro. Después de la pelea contra Snowball, ya no podía sentir peligro alguno de ninguno de los movimientos de Haruka. Prácticamente, él sentía que se había vuelto más valiente o mucho más preparado. Mientras recibía de manera desinteresada los golpes, Makoto levantaría la mirada viendo el cielo estrellado con la luna resplandeciendo. Una noche de luna llena como esta realmente podría decirse que es adecuada para este tipo de monstruos. Ya que estamos en esta ocasión, ¿por qué no intentarlo ahora? Funcionó cuando lo probé en Aku, una técnica que nació de mis propios intereses, aunque debo admitir que puede ser también un poco por mi deseo de devolvérselo a la diosa. Si no funciona, simplemente debo seguir entrenando en Aku, y con Tomoe aquí, puedo mostrárselo a Shiki y a Tamaki para pensar en por qué pudo haber fallado. En ese momento, de una manera distinta a cuando Makoto habla normalmente, visualizando tal como hace cuando comienza a conversar en otros idiomas con las otras especies. Makoto comenzaría a hablar mirando hacia arriba. Haruka no podría comprender para nada las palabras que Makoto estaba pronunciando. De hecho, le estaban haciendo sentir escalofríos. Incluso los seguidores de Makoto, en el momento que lo vieron por primera vez en Aku, tuvieron reacciones similares. El poder de comprensión que la diosa
diosa de forma desganada había puesto en Makoto, y que después del trato que habían hecho para que Makoto vaya a Limia, le habían confirmado los otros dioses que lo había convertido en el don de la maestría de las palabras, Makoto la había llevado a un nuevo nivel. Si bien esta habilidad normalmente se activa por sí sola cuando empieza a entablar conversación, Makoto igualmente puede activarla a su propia voluntad con los objetivos que él desea comunicarse. Y aunque en la perspectiva de Makoto él simplemente piensa que está hablando, a la perspectiva de todos los demás que lo escuchan, Makoto está recitando un extremadamente complicado encantamiento que puede tener los efectos de mejora, debilitamiento o incluso atacar directamente. Y el punto más importante al que se tiene que tomar atención según Makoto es que puede ser activado en un increíblemente inmenso amplio rango, donde incluso puede escoger al objetivo de ataque, teniendo una increíblemente buena afinidad con el Kai de Makoto. De hecho, cuando Shiki lo vio estaba completamente emocionado, mencionando que nunca había visto o oído de algo similar. Y aunque a Makoto realmente esto no le importaba, probablemente esto era el descubrimiento de un nuevo elemento. Luna, a mi enemigo y a las formas de vida que creó, derríbalos por igual. Una luna roja estaría resplandeciendo alto en el cielo, y a su alrededor aros de luz del mismo color estarían formándose. Una imponente, hermosa y al mismo tiempo temible vista estaba formándose en el cielo, y Makoto simplemente susurraría el nombre de su hechizo, Halo Lunar. Como si hubiera estado esperando la señal de Makoto, aquellos anillos en el cielo comenzarían a estallar y caer directamente a todos los objetivos que Makoto había señalado. Aquella lluvia de luz lunar solamente estaba impactando con Haruka y sus monstruos. El ataque era tan preciso que ni siquiera se levantaba polvo detrás del impacto de sus objetivos. Así que realmente me respondiste, ¿eh? Esto es interesante. Haruka se encontraba en el cielo. Todos sus monstruos habían sido eliminados, y un resplandor dorado de los últimos retazos de su habilidad estaban brillando. Y pensar que existía este nivel de poder en este mundo es realmente omnipotente. En un principio, Makoto ya no sentía poder mágico o voluntad de pelea en el cuerpo de Haruka, pero en ese instante, aunque parecía que estaba recibiendo la última bendición de su habilidad Alas del Santo, un poder desconocido habría sido otorgado a Haruka. Makoto sentiría un ligero escalofrío en su espalda, ya que sentía una presión similar a como si Tomoe o Mio estuvieran peleando sin restricciones. Parece que has superado tus cálculos, Makoto. Parece que recibiste asistencia de alguien más. Pero sea cual sea el caso, lo descubriré con mis propias manos. Puede que sea algo molesto, pero si resulta que esto fue algo por parte de la diosa, podré decir que esta es mi pelea preliminar. El apoyo que Haruka había recibido no era proveniente de la diosa, sino del espíritu superior del agua, el único espíritu que es alabado y adorado por una de las 4 grandes naciones. El poder de los espíritus aumenta según los rezos y veneraciones que recibe, y en un país donde el espíritu del agua es mucho más venerado incluso que la diosa, no sería una exageración decir que su poder se ha vuelto cercano al de la misma. Haruka estaría rodeada por una luz dorada y un tono azulado, mientras que Makoto estaría con un aura completamente azul peleando contra ella. Intercambios increíbles a lo largo del cielo y de un lugar a otro estarían ocurriendo en todo el escenario, aunque la expresión de Tomoe Mio no cambiaría demasiado. De hecho, Tomoe mostraría cierto desconfort al ver que un espíritu igualmente se había unido a la batalla, y estarían hablando casualmente con los estudiantes detrás de ellas. Tanto Izumo como Iroha estarían completamente pálidos al enterarse que la entidad que ellos prácticamente consideran un dios está ayudando a Haruka en este momento. Y bien, ¿qué piensas, Tomoe, con respecto al nivel de poder que tiene? Igual al mío,
De hecho, diría que es superior al mío. Significa que sería una mala idea pelear sin tener un plan previamente. Aunque no me gusta, pienso igual. Bueno, no somos el joven amo. Elegir pelear contra un espíritu superior que además tiene poderes de otros japoneses sería imposible. Sin embargo, si tenemos un plan apropiado, sería imposible para nosotros perder. Sí, tienes razón. Escuchar esta casual conversación entre Tomoe y Mio dejaría completamente boquiabiertos a los estudiantes. No solo por el hecho de que de forma casual les había mencionado el alcance del poder de Tomoe y Mio, sino que igualmente les hace preguntarse hasta qué punto llegaría el poder de su maestro. Entre ello, Kougetsu se acercaría a Tomoe para confirmarle que habían retenido y arrestado a todas aquellas personas que Makoto había puesto en un estado de suspensión con las agujas que les estaba clavando. Y al ver la pelea de Haruka y Makoto en el cielo, solamente le quedaba burlarse de la ingenuidad que tenía, mostrando ahora un completo apoyo a la compañía Kusunoha. No era lo de menos, pues fue gracias a Tomoe que él ahora está caminando junto a sus soldados. Ellos habían sido masacrados por Haruka, todos ellos habían muerto, pero fue gracias a que Tomoe estaba probando los nuevos poderes que había recibido de Futsu que fue capaz de poder devolverle la vida a todas esas personas. Evidentemente, muchos soldados probablemente deserten después del trauma de haber recibido semejantes ataques. Kougetsu solo podía describirlo como un auténtico milagro. No solamente aquellos que conservaban su cuerpo, aquellos cuyo cuerpo se volvió cenizas o prácticamente una mancha en la pared, todos fueron revividos por Tomoe. Ella mencionaba lo complicado y difícil que fue hacer esta tarea y que no lo volvería a hacer si no fuera porque Makoto se lo pidiera. Pero el hecho es que Tomoe tampoco lo tomaba como algo extraordinario, pero dejaba claro la inmensa deuda que ahora los soldados y Kougetsu tenían con la compañía Kusunoha. Entre ello, igualmente tendrían una breve conversación con los estudiantes. Mio sobre todo felicitaría a Mitra, que se había especializado por completo en la defensa, pensando que probablemente incluso era influencia de Makoto, mencionando que ahora entiende mejor el por qué Tomoe igualmente se interesó por él, pues sus habilidades están muy cerca de llegar al reino de los héroes. Y si bien este reconocimiento hacía feliz a Mitra, el recuerdo del terrible entrenamiento de Tomoe solamente hacía que Mitra temblara de la idea de que ahora tendría que entrenar con Mio también. Mientras tanto, Dina, completamente absorto viendo al cielo, comenzaría a dar un monólogo de autodesprecio, lo vasto del mundo y lo mucho que todavía les falta. Si bien todos los estudiantes podían comprender los sentimientos de Dina, sobre todo viendo las técnicas de Haruka, haciendo movimientos que van más allá de su comprensión, Tomoe y Mio comenzarían a reírse descontroladamente por el comentario que escucharon. En ese momento, Tomoe se acercaría a Dina para explicarle mejor la situación. Si me permites decirlo, no te confíes tanto. Es verdad que son el resultado del entrenamiento del joven amo Ishiki y obtuvieron un poder que va más allá de cualquier otro estudiante, así que ahora estás soñando con las posibilidades que tienes, pero no te confíes con eso. Realmente mi intención no era sonar confiado. Mira, ahora que el joven amo no está aquí, puedo decirlo de una forma sencilla de entender. Lo que ves allá arriba es un absoluto prodigio que solamente tiene una debilidad, si se podría llamarlo así: la completa definición de un valiente de clase heroica que solamente aparece en los cuentos de hadas, el pináculo del talento natural. Entonces, el otro, un rey demonio que ni siquiera el más grande héroe puede hacer algo al respecto, un completo monstruo. No hay manera de que ustedes, gente ordinaria, siquiera pueden considerar estar un paso cerca de ese reino, ¿entienden? Incluso yo resultaría seriamente herida si saltara directamente a un campo de batalla como ese. Mio simplemente asentiría ante las palabras de Tomoe. Escuchen claramente, grábense esta pelea en sus cabezas, y cuando piensen que su fuerza había llegado a su punto más alto, imaginen pelear contra esa mujer. Si tan solo pueden soportar un minuto, yo diría que están bastante bien. ¿Solo un minuto?
Así es, ese es el tipo de pelea que están viendo para ustedes. Así que la mejor medida que ustedes pueden aspirar es esa. Pero, señorita Tomoe, usted dijo el pináculo del talento natural, pero aún así, el maestro le está acorralando por completo al punto que se puede ver su desesperación. Jin, no seas idiota. ¿Por qué estás intentando medirte con el joven amo? Es algo que no tiene sentido alguno. Enfócate y mira detenidamente los movimientos de esa mujer. En ese momento, cuando Jin vio nuevamente al cielo, se dio cuenta de su error de inmediato. Una técnica impecable. Hechizos de curación inmediatos gracias a la posesión del espíritu del agua. Ofensiva y defensiva. Técnicas completamente pulidas. Movimientos 2 o 3 pasos más adelante planeados meticulosamente. Además de trampas que pone a lo largo del campo de batalla. Sin embargo, todas esas técnicas están en contra del gran rey demonio Makoto, que al mismo tiempo es la propia definición de lo irrazonable. Y justamente esa es la razón por la que Jin terminó menospreciando a Haruka, ya que después de todo lo que está haciendo Haruka, incluso las técnicas más inauditas, están siendo repelidas, aplastadas, superadas por completo por Makoto. Y poco a poco se podía ver cómo la conclusión de la batalla estaba llegando. Ojos asustados. Haruka, realmente ella no está hecha para las peleas. Su técnica y sus habilidades han sido pulidas a un nivel increíble, pero hay algo en ella. Su corazón no está ahí, en un sentido diferente al mío. Hasta ahora le he estado arrinconando moderadamente, permitiéndole exponer todas sus habilidades que puede usar. Incluso tuvo algunas revelaciones y crecimiento durante la pelea. Hizo el trabajo un poco difícil, pero ahora solo tiene un último plan y ella está asustada de salir herida, de perder, asustada de morir. Ella no ha conquistado esos miedos para nada, o más bien, ella nunca sintió ese tipo de miedo porque logró sobrevivir con su increíble talento, incluso aunque haya ido al campo de batalla. Entonces, ¿ya estás lista para concluir? No planeo caer tan fácilmente, especialmente cuando ni siquiera pude darte una pelea apropiada. Es verdad, planeabas enseñarme lo que es una pelea. Es verdad que eres una persona que desborda talento. Realmente es increíble. Me estás golpeando con toda la fuerza que tienes. Puedo entender por qué el espíritu superior del agua apostaría en descender a tu cuerpo. Así que lo sabías. Y también que ya no estás bajo el encanto de Tomoki y dejaste que el espíritu tomara el control, aunque no completamente, mientras peleabas, no contra mí, sino contra tu miedo. Tu corazón no estaba contigo. Tú estabas buscando morir, ¿no es verdad? Aunque hayas deshecho el encanto de Tomoki, el pasado no cambiará. Las vidas que tomaste en nombre de tu amor por Tomoki, los actos inhumanos y la actitud que seguiste tomando en contra de las personas que realmente atesorabas, ese tipo de cosas no pueden cambiar. Simplemente recuperaste conciencia mientras mantenías aquellos recuerdos. Para Makoto era algo extremadamente cruel. Mientras estás bajo los efectos del encanto, las cosas que haces varían de persona en persona, pero todos esos actos llevan al punto que uno caiga en la desesperación y busque acabar con su propia vida. Es casi al punto que morir es un acto de misericordia contra estos individuos. Pero Haruka no respondería a las palabras de Makoto, pero ahora notaría que Haruka es la que está controlando su cuerpo por completo, restringiendo el control del espíritu superior del agua. Igualmente, Makoto se daría cuenta la hostilidad que siente el espíritu del agua en contra de Makoto, intentándole darle consejos a Haruka, pero este no puede forzar nada. De hecho, el poder ver esto haría que Makoto reconociera el increíble potencial de los humans. En ese momento, Haruka haría una combinación del poder que le había concedido el espíritu del agua con su invocación más poderosa. Por un momento, Makoto pensaba que Haruka había alcanzado a hacer la creación, pero en realidad era una invocación. Con ojos llorosos, Haruka le diría que no tiene nada más que decir y que era momento de que él cayera. Para Makoto, era algo bastante confuso. Alguien que desea morir, pero al mismo tiempo
Makoto está poniendo todo de sí para esta batalla, y tenía que reconocer el increíble control en la técnica que Haruka estaba utilizando. De repente, 6 escudos junto a sus naginatas aparecerían entre ella y Makoto. Haruka había invocado espíritus que sean de alta compatibilidad con el agua, y los utilizaría como núcleos para poder crear aquella técnica. Makoto consideraría que la complejidad del mismo era equivalente o incluso tal vez superior al que él estaba utilizando para su armadura mágica. En ese momento, Haruka se abalanzaría a realizar su último ataque. Para probar el efecto que tenían aquellos misteriosos escudos, Makoto lanzaría sus Blitz y ver qué es lo que sucederían, y notaría que saldrían desviados, o incluso sus ataques estaban siendo congelados. Nuevamente Makoto estaría asombrado. El hechizo que él mismo había puesto mentalmente que diera en el blanco había sido desviado por aquellos escudos. Para analizar mejor aquella técnica, Makoto prepararía una variedad de Blitz combinando distintos elementos, y estos tendrían una potencia incluso mayor al ataque del elemento lunar que Makoto había utilizado antes. Preparando sus ataques, Makoto con sorpresa vería que todos los escudos irían directamente hacia él mientras Haruka se acercaba. Los escudos estarían destruyéndose uno por uno, dejando desconcertado a Makoto, con Haruka incluso sacrificando sus propias armas. Y aunque parecía que Makoto había deshecho por completo el ataque de Haruka, ella había planeado realizar esto. Y de repente Makoto se sentiría inmovilizado. Un séptimo escudo había aparecido tocando su armadura de maná. En ese momento, Makoto habría comprendido el plan de Haruka. Sus Blitz tampoco debían congelarse, después de todo, estaban hechos de maná. El hecho de que pudieran hacer eso significaba que estaba actuando con la magia de una manera distinta. Haruka había decidido acortar la distancia, y mientras iba destruyendo sus escudos, los empezaría a regenerar rápidamente cerca de Makoto, para que él no pudiera reaccionar a tiempo. Tal como predices, la razón por la que utilicé esa técnica como escudos es para que los malinterpretaras, ya que sabía que si veías algo con esa mentalidad, intentarías destruirlos, dándome el suficiente tiempo para acabar la verdadera técnica. Probablemente no, de hecho, nadie en este mundo sea capaz de matarte. Así que en ese caso, solamente queda una opción para la existencia llamada Makoto. Estos no son escudos, son ataúdes. Así que un hechizo de sellado. En ese momento, tanto Haruka como Makoto estarían atrapados dentro del espacio creado por aquel hechizo. Makoto no era capaz de moverse, pero todavía podía sentir que era capaz de utilizar la magia. Y aunque reconocía que Haruka había logrado engañarlo, Makoto ya estaba planeando utilizar su típico hechizo de teletransportación con el que está tan acostumbrado, y se vería sorprendido de que este no sea capaz de activarse. Si es magia de teletransportación, el espíritu superior del agua estaba esperando esa formación del hechizo y lo ha sellado por completo. No hay escapatoria. En ese momento Makoto se daría cuenta que la presencia del espíritu del agua ya no estaba dentro de Haruka, y este ya se había preparado para poder utilizar su poder en sellar a Makoto. Y aunque Haruka parecía resignada a aceptar el destino que se le había conferido, Makoto simplemente dejaría caer un suspiro, pero no por resignación, sino porque simplemente se sentía aliviado de que solamente hayan previsto esa ruta de escape. Haruka tenía los ojos completamente abiertos. Ella no podía creer lo que había visto. Makoto había logrado salir. El cómo lo había conseguido era bastante simple. Si bien es verdad que sellaron la magia de teletransportación, Makoto tenía una alternativa bastante similar a esta magia, y era utilizando la niebla de Tomoe. Después de todo, Makoto consideraba que la habilidad de abrir el portal a Aku no era magia, sino más bien una habilidad, por lo que no había manera de que ningún espíritu sea capaz de lidiar con algo como esto, ya que después de todo, era el paso, la conexión que Makoto tiene con el propio mundo que se creó a partir de él, por lo que en ese momento Makoto sacaría su arco Azusa, dándose cuenta que la cantidad de magia que estaba utilizando en un inicio no era suficiente. Ahora se plantearía que está atravesando a través de los 6 ataúdes que Haruka había creado, atravesándolos por completo, deshaciendo por completo el hechizo de sellado que tenía. Y aunque en un inicio Makoto planeaba lanzar un ataque más con su arco para acabar con la vida de Haruka, él sabía que no era la mejor decisión para el futuro de la compañía Kusunoha.
y el de esta ciudad, por lo que Makoto crearía una nueva aguja, clavándola directamente en la frente de Haruka. Finalmente, Makoto había inmovilizado a aquella mujer, sosteniéndola y cayendo nuevamente al suelo, donde sería recibido por sus dos seguidoras. Y aunque la expresión de Hiroge en un principio mostraba bastante dolor, luego le confirmarían que Haruka continuaba con vida, dejando finalmente salir todas las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche. La larga batalla de Laurel, la participación increíble de la compañía Kusunoha, habían llegado a su final.